decidimos venirnos a vivir a Argentina. Europa estaba muy convulsionada y mi padre tenía lo que varios años pasó, la Segunda Guerra Mundial. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa, así que vendieron todo lo que tenían y nos fuimos a vivir a Mendoza. Lo único que no se vendió fue la cámara de fotos de mi madre, que era un objeto muy moderno y suponíamos que en Argentina no iba a existir. Desde muy chica heredé la pasión de mi madre por sacar fotografías. A mis 15 años me contrataron en el club social del pueblo para fotografiar una fiesta donde iban a asistir muchos políticos importantes que ni siquiera me acuerdo. La jornada se extendió hasta tarde, por lo que tuve que volver caminando hasta mi casa de noche por la ruta. En la calle Irarrázaval sentía unos ruidos extraños. Me escondí entre las sombras de los árboles por el miedo de que alguien me vea, más por mi cámara que por mí. Un grupo de personas se adentró en la calle de tierra. No los pude ver bien, pero continué escondida. Al cabo de unos minutos no venía nadie, sino que los ruidos los traía el viento. Eran murmullos, como que alguien estaba rezando. Eso me tranquilizó un poco. Salí de mi escondite y fui con cautela hacia el lugar donde provenían los ruidos. A unos 30 o 40 metros de la ruta, a lo lejos, alcanzaba a ver unas personas. El negro de la noche y las sombras se fundían con sus vestimentas. Entonces escuché un ruido desgarrador. Parecía cuando mi padre mataba a un cordero. Hubo un llanto y luego un grito y un golpe en seco. Ese sonido me heló los huesos y comencé a correr hacia mi casa. Esa noche no conté nada a mis padres, pero tampoco pude dormir. A la mañana siguiente volví hacia el lugar, observé que nadie estuviera por los alrededores y me adentré a la calle Razabal. En ese momento había una finca abandonada. Encontré un sendero trazado por unas huellas que decidí seguir. Caminé cruzando la vegetación y descendí por unas piedras y encontré una zona despejada, sin yuyos, sin piedras y rodeada por higueras muertas. No había nada ni nadie, ni siquiera algún objeto que llamara la atención. Pero en el centro de ese lugar había una negruzca decoración en el piso. Me arrimé hacia la mancha y pasé el dedo. Era una sustancia viscosa. Al frotarla entre mis dedos perdió color y se transformó en rojiza. Deduje que era sangre. De pronto mi corazón empezó a latir. Me sentí observada por cientos de ojos, por las higueras, por toda la zona. Observé desesperadamente hacia todos lados y no había nadie. El ruido del silencio me absorbía, ni siquiera escuchaba el canto de los pájaros. Entonces corrí, corrí y corrí, hasta que nuevamente llegué a mi casa. Esta vez se los conté a mis padres, pero ambos minimizaron el asunto. Se iban a preocupar acaso por una mancha de sangre en un campo abandonado, donde cientos de pájaros, gatos, liebres y ratones se ambulaban todo el día. Era demasiado pedir, pero yo sabía que algo pasaba. Ese fin de semana tuve otro evento en el club social. Esta vez no terminó tarde y yo contaba con el permiso de mis padres para llegar tarde, por lo que decidí ir a ver si volvía a encontrar algo en aquel lugar. Anduve por el mismo sendero, atravesé los mismos yuyos y descendí por las mismas rocas. Segundos antes de llegar al lugar a donde había encontrado la sangre, sentí una especie de rezos que habían escuchado la primera vez, y esta vez eran fuertes y cercanos. Un terror absoluto me invadió. Miré hacia el lugar donde provenían los ruidos y los vi. Eran varios hombres vestidos de negro encapuchados. Tenían murmurando una especie de oración y se acercaban a mí. En ese momento me escondí detrás de unos arbustos y tomé una fotografía. De niña pude ver lo que vi: 4 hombres que venían hacia donde yo estaba, pero detrás de ellos venían más. No tenía escapatoria, por lo que decidí mantenerme escondida. Tampoco iba a tomar otra fotografía porque la cámara hacía mucho ruido y me iban a encontrar. Pero lo que vi esa noche fue espantoso. Entre oraciones y movimientos extraños, uno de los hombres sacó de una manta algo, lo depositó en el suelo, justo en el lugar donde yo había visto la mancha de sangre, y le quitó la manta haciéndolo ver. No era un cordero, sino un niño, un bebé. Otro de los hombres elevó sus manos hacia el cielo mientras profesaba frases en otro idioma y mirando hacia la nada. Poco a poco comencé a sentir cómo mojaba mis pantalones. Jamás voy a olvidar el calor de mi orín corriendo por el frío de mi piel. Entonces un tercero elevó un cuchillo hacia el rosario y se la dejó caer en seco sobre el pecho del bebé, cortando en el acto los llantos de la criatura. Los hombres se abalanzaron sobre el cuerpo mientras seguían con su ritual. Todo mi cuerpo temblaba. Al cabo de unos 5 minutos, que se me hicieron eternos, los encapuchados se marcharon, dejando solamente rastros de sangre en el suelo. Nada más. Y así corrí desesperadamente, cortándome con los arbustos, ahogándome en mis lágrimas. Y así corrí desesperadamente, cortándome con los arbustos, ahogándome en mis lágrimas, con el corazón en la boca de tanto miedo. Cuando llegué a mi casa, mis padres instantáneamente se dieron cuenta de mi estado de alteración. Esta vez llevaba a prueba mis manos. Una vez que le mostré las fotos, fuimos directamente a la comisaría. Ahí nos atendió Fabiola, quien al escuchar mi historia pensó que era una broma, pero al mostrar la foto, sus ojos se desorbitaron. Lo primero que me recomendó fue que tuviera cautela, y que ellos se iban a encargar, y que no alterarías al pueblo. Mi familia era católica, por lo que mi padre me pidió que fuésemos a hablar con el cura del pueblo, creyendo que debía pedir perdón o consejos por algo que no entendía y ni siquiera era mi culpa. Hablé con el padre Joaquín, que no tardó en comentar entre los pares con furia lo que unos herejes y paganos estaban haciendo en el pueblo. Al cabo de unos días el rumor se presentía en el ambiente. Nadie hablaba de nada, pero todos sabían algo. Todos habían escuchado que algo pasaba. La gota que rebalsó el vaso fue cuando desapareció Augusto, el bebé de los Pereira. Entonces el pueblo se alzó en una revuelta, policía inglesa incluida, y lo primero que hicieron fue ir donde lo ocurrido. Varias personas rodearon el lugar, ingresaban por los 4 flancos. Sigilosamente llegaron hasta la zona en cuestión y ahí estaban. En un instante de furia toda la gente atacó al mismo tiempo. Ninguno de los encapuchados corrió. Simplemente se quedaron inmóviles mientras la multitud arrasaba con ellos.
Rápidamente fueron masacrados. Se encendió una pira y los arrojaron a todos en ella. El bebé de los Pereira jamás apareció. En la desesperación, el padre del bebé se suicidó, arrojándose a la hoguera. No voy a olvidar los gritos de Pereira y el olor espantoso a muerte que quedó en el ambiente, aquel que de niña había olido cuando en Francia los soldados incendiaron nuestros vecindarios. En ese mismo acto se prohibió a los de allí presentes hablar alguna vez de lo ocurrido. Este hecho iba a hundir un pueblo que poco a poco iba creciendo, y lo que se había cometido era asesinato, una venganza que nada de legal tenía. Era la perdición para el comisario y todos los demás. Creyendo que la foto que les había dado era la única copia, la arrojaron a la pira humana, y todo ardió. Para ocultar bajo las cenizas el nefasto suceso, se decidió construir un orfanato en el lugar, con ánimos de proteger a los niños desamparados y abandonados. Fue así que se construyó el orfanato San Juan. Pasaron un par de años, el orfanato se construyó y se pobló rápidamente. Yo jamás me sentí tranquila al pasar por esa calle, jamás pensé en regresar. Violentos tiritones me atacaban cada vez que debía atravesar esa zona. Hasta que un día Martina, la encargada, me llamó para que tomara algunas fotografías del aniversario del orfanato. Aquella tarde tomé varias fotografías, pero hay dos que resumen todo. En una pueden ver a Margarita y Estela, su hija, con dos de los chicos del orfanato. Lo que hay sobre la mesa no tiene explicación. Nuevamente los malos presagios me atacaron, pero esta vez no había policía a la que acudir. ¿Qué ley se está infringiendo? Ninguna. La otra la tomé en el jardín de la casa. Eran dos niños que reían y estaban impactados frente a mi cámara. Las risas no les permitían estar quietos para la foto, pero una vez que la tomé fue todo lo contrario. La niña del medio no estaba en la foto, y lógicamente estos no eran sus risueños rostros. El pasado oscuro se posaba sobre aquel lugar. Decidí nuevamente acudir a la iglesia con las fotos para hablar con el padre Joaquín. Pasaron solo 2 días y ya estaba en Rivadavia un cura de la ciudad que decía ser ideal exorcista, experimentado en bendecir lugares y espantar malos augurios. En cuanto al cura Miguel pisó el lugar, se detuvo instantáneamente y se dio media vuelta. Nos miró y con una cara de pánico dijo: «En este lugar no podemos hacer nada». Sin más explicaciones volvió a la ciudad. El padre Joaquín intentó 3 veces bendecir el lugar, pero en cuanto abría la botellita de agua bendita e intentaba esparcirla, las gotas de la misma se secaban en el aire, sin siquiera tocar el suelo. Una vez más se nos pidió guardar silencio por el bien del orfanato, por el violento pasado y por la salud del pueblo. Entonces pasó lo peor. Aquel día amaneció lloviendo, nubes grises apiladas en el cielo amenazaban con granizo. El viento corría fuerte y yo tenía que hacer unos trámites en la ciudad. Como era casi de madrugada, un vecino me iba a acercar hasta Mendoza. Cuando pasaba por la puerta del orfanato vi el auto del comisario. Entonces supuse que algo malo había pasado. Le pedí a mi vecino que me dejase. Preparé mi cámara e ingresé al orfanato sin golpear, pero preguntando por Margarita, luego por Estela y por último por el comisario. Nadie me contestó, entonces me adentré a la casa, y al llegar a las habitaciones vi algo espantoso. Los cadáveres despejados de los niños estaban en los pisos, sin mutilaciones pero sus huesos quebrados. Uno había sido ahorcado con su propia bufandita. A todos les había retorcido el cuello y golpeado la espalda, como si hubieran estampado contra las paredes y los pisos. Era una imagen espantosa, negra y demoníaca. En la otra habitación estaba Margarita, con sus brazos y sus piernas quebradas. Sus ojos estaban abiertos y transmitían el horror que había sufrido previo al parecer. Estela estaba muerta en la cama. Una fuerza brutal había torcido su cuello, dejándole la cabeza girada casi en 180 grados. También había niños esparcidos por los pisos, todos muertos de la misma manera, con la misma brutalidad. En el instante que tomé las fotos apareció Fabiola con el padre Joaquín. Fabiola había pasado por la zona hacia la comisaría y vio las puertas abiertas. Entró y al ver lo sucedido, en un ataque de pánico, había corrido hasta la iglesia a buscar al padre, volviendo su auto. La desesperación se veía en sus rostros. Los tres estábamos aterrados y atónitos. La tormenta empezó a rugir. Fue entonces cuando escuchamos ruidos, murmullos, gritos llorosos de niños llorando, grandes rezando. Fabiola gritó que venía del suelo. Esperanzados los tres empezamos a arrancar las tablas del piso, esperando hallar a alguna persona que haya escapado de la masacre, creyendo que existía un escondite secreto conocido por los niños. Entonces descubrimos lo más macabro de esta historia. Bajo el suelo había una especie de sótano. Al ingresar, un hedor fétido y nauseabundo nos mareó. La humedad de aquel lugar era espantosa. Entonces la luz y pudimos ver el horroroso espectáculo. En el sótano del orfanato, los restos de todos los encapuchados de aquella noche que se habían incendiado y hecho polvo, como una burla, como una espantosa imagen de terror, todos ahí, eternos, oscuros, quemados, sigilosos, continuaban con su ritual de muerte. Los tres hicimos un pacto. Los cadáveres de los niños de Estela y Margarita fueron sepultados en el cementerio, pero aquel sótano fue cubierto de cemento y tierra para que nadie jamás profanase aquel horroroso lugar. Hace años murió Fabiola, la semana pasada murió el padre Joaquín, ahora solo quedo yo. Pensaba llevarme este secreto a la tumba, como habíamos pactado, pero desde aquella vez no pude conciliar el sueño. Las sombras me persiguen, he vivido una vida de miseria y oscuridad. No quiero esto para la eternidad, así que decidí contárselos a ustedes.